Hermana Chen, necesito sincerarme contigo sobre algo. Hace poco recomendé a la hermana Wang para el deber de riego de tu iglesia. Pero lo cierto es que es nueva y no lo estaba haciendo bien en ese deber. No era la mejor candidata. Yo tenía mis motivaciones. Temía que se resintiera la obra de la iglesia si se trasladaba a la mejor persona y parecer yo incompetente. Qué egoísta de mi parte. Me he estado sintiendo fatal por esto. Es maravilloso que puedas sincerarte al respecto. Yo he pasado justo por la misma experiencia. También he sido egoísta. No quería renunciar a los mejores para que cumplieran con su deber en otras iglesias. Pero consideraba el deber mi profesión. Solo trabajaba por la reputación y el estatus. Luego conocí mejor mi corrupción, gracias al juicio y castigo de las palabras de Dios. ¿Podrías hablarme de ello? Tengo muchas ganas de aprender una lección de esto y hacer introspección en serio. Claro. El año pasado era responsable del trabajo de 2 iglesias para nuevos fieles. En ocasiones, debíamos trasladar a gente de nuestras iglesias a otras para que cumpliera con un deber. Al principio, me alegraba colaborar y enseguida recomendaba a algunas personas. Sin embargo, con el tiempo, entendí que me costaba más el trabajo cuando se trasladaba a gente buena. Me preocupaba que se resintiera la obra de mi iglesia, que el líder me destituyera por no conseguir resultados en el trabajo y que peligrara mi estatus. Así pues, no estaba tan presta y dispuesta a facilitar gente. No mucho después, reparé en que una nueva creyente, la hermana Rangna, tenía aptitud y ansiaba buscar. Leía las palabras de Dios, miraba videos de la iglesia y siempre me preguntaba sobre cómo practicar la verdad y entrar en su realidad. Yo sabía que la iglesia necesitaba un líder del equipo de riego y debía promoverla rápido para ello. Así que le brindé mucha ayuda para que comprendiera más verdades y pudiera asumirlo. No solo iba a regar yo a nuevos creyentes, sino que parecería que yo conseguía resultados y la gente me creería muy capaz. Ganaríamos las dos. Un día, un líder me comentó que otra iglesia necesitaba a alguien para el riego y que como la hermana Ragna lo hacía bien y era motivadora, debía irse a asumir ese deber. Me enfadé mucho cuando le oí decir eso, pues pensaba que yo la había capacitado para líder del equipo de riego y que no solo esa iglesia necesitaba gente. Era muy reacia a ello. Días después, la líder volvió a plantear la idea de trasladar a la hermana Ragna, porque tenía aptitud y quizá podrían formarla para más responsabilidades. Aumentó mi renuencia y pensé, ¿quieres llevártela sin más? Si la labor de nuestra iglesia sigue resistiéndose, me destituirán. Y repliqué, estaba pensando que podría quedarse aquí y ser capacitada para ser líder. ¿Lo dijiste con rabia? No querías que se marchara. Exacto. Sabía que en la otra iglesia había más nuevos y que tenían más necesidad de riego. No me atrevía a decir que no la dejaba ir, pero me embargaba la rabia acumulada, me sentía fatal y no lo podía aceptar. La líder había trasladado a 2 líderes de equipo de nuestra iglesia poco antes, así que yo estaba siempre cubriendo vacantes y capacitando gente nueva. Y sobre todo, costaba encontrar buenos candidatos. Si no conseguía buenos resultados, no tendría la ocasión de dar buena imagen. Sentía que no podía cumplir con ese deber y estaba cada vez más triste. Me sentía muy agraviada y no podía reprimir el llanto. Al verme así, la líder me enseñó la voluntad y las exigencias de Dios, pero yo no lo asimilaba. Luego me dijo que mi conducta entorpecía la labor de la iglesia, pero no lo admití en absoluto. Pensé, ¿esto no es por consideración hacia el trabajo de la iglesia? Si opinas que lo estoy obstaculizando, hazlo tú. Échame.
y ya no daré más problemas. Me sentí muy mal al pensar de esa manera al respecto, por lo que oré. Dios mío, no puedo someterme a lo que sucede actualmente. Me siento muy agraviada. Te pido que me guíes para poder entender lo que me pasa. Amén. ¿Qué hiciste después para reflexionar y comprenderte mejor? Recapacité entonces acerca de por qué cuando la líder tenía que hacer cambios. A otros les parecía bien, pero yo era la única que tenía un problema. Es que tenía que resistirme. Tenía demasiada resistencia interna a ello. Y no había actuado así 1 o 2 veces nada más. ¿Por qué me costaba tanto someterme? ¿A qué se debía esto realmente? Luego recordé este pasaje de las palabras de Dios. Un deber no lo gestionas tú. No es como tu carrera o tu trabajo. En cambio, es la obra de Dios. La obra de Dios requiere de tu cooperación, de donde surge tu deber. La parte de la obra de Dios con la que el hombre debe cooperar es su deber. El deber es una parte de la obra de Dios. No es tu carrera, tampoco tus asuntos domésticos, ni tus asuntos personales en la vida. Ya sea tu deber en asuntos externos o internos, es la obra de la casa de Dios. Forma parte del plan de gestión de Dios. Y es el encargo que Dios te ha dado. No es un asunto personal tuyo. Entonces, ¿cómo debes tratar tu deber? No puedes cumplirlo como te plazca. ¿Qué es un deber? ¿Es justo decir que un deber que te han dado se convierte en un asunto propio? Algunos dicen, ¿acaso no es asunto mío cuando me lo encargan? Mi deber es mi responsabilidad. ¿No es entonces asunto mío ese encargo? Si gestiono mi deber como un asunto propio, ¿no significa eso que lo haré bien? ¿Lo haría bien si no lo tratara como un asunto propio? ¿Son estas palabras acertadas o equivocadas? Son equivocadas, no están en consonancia con la verdad. El deber no es un asunto tuyo particular, pertenece a la obra de Dios. Y debes hacer lo que Dios te pide, que es cumplirlo aceptablemente. Si se hace según tu visión, tus exigencias, nociones e imaginaciones, no está a la altura. Eso no es cumplir con tu deber. Porque no se trata de un trabajo dentro de la gestión de Dios, ni de la obra de su casa. Estás actuando por tu cuenta y por lo tanto no es conmemorado por Dios. Amén. Amén. Entonces comprendí que un deber no es una profesión, no es mi empleo, es la comisión de Dios. Así que hay que cumplirla de acuerdo con las exigencias de Dios y de su casa. No debo hacer lo que me dé la gana según mis deseos y planes personales. Tal vez parezca que estoy trabajando mucho, pero eso no es cumplir un deber. Es ir a mi aire y oponerme a Dios. Haciendo memoria, cuando me pedían que facilitara gente, me preocupaba que, si dejaba marchar a los miembros aptos de la iglesia, nuestras iglesias no tuvieran buenos resultados y yo perdiera el puesto. No quería facilitar gente para proteger mi reputación y estatus. En teoría, sabía que Dios me había concedido el deber y que era mi responsabilidad. Pero en la práctica, lo consideraba como mi propia empresa, mi empleo. Cuando me habían dado ese empleo, imaginaba que era asunto mío y que yo decidía. Estaba dispuesta a ayudar a facilitar gente, solo si eso no afectaba a mi labor. Pero en cuanto lo hacía, me empecinaba totalmente. Por ello, al saber que iban a trasladar a la hermana Ragna, me desilusioné y no quería que fuera. Me sentía agraviada. Y hasta tuve ganas de montar una escena, de dejar el deber.
Eso era cumplir con el deber. Era obvio que perturbaba y dificultaba el trabajo de la casa de Dios. No defendía los intereses de la casa de Dios, ni trataba de satisfacerlo a él, sino que maquinaba a mi favor. Al usar el deber como una oportunidad de trabajar por mi reputación y estatus, lo hacía todo por mí. Por más trabajo que hiciera, Dios nunca lo recordaría. Dios me concedió ese deber y el trabajo era para su casa. Debía colaborar con entusiasmo siempre que una iglesia necesitara a alguien. No podía ser tan egoísta de pensar solamente en mí. Amén. Con tu enseñanza, puedo llegar a entender mejor mi problema. Aferrarse a los hermanos y hermanas y no querer que los traslade la casa de Dios es proteger mi estatus y obstaculizar el trabajo de la iglesia. Exacto. Después, comprendí mejor el problema. Al día siguiente, en una reunión, un líder comentó que el trabajo de los líderes de la iglesia es regar a los hermanos y hermanas, además de capacitar gente para que todo el mundo cumpla con un deber que le venga bien. Eso es. Oír esto fue como despertar de un sueño. Tenía razón. Formaba parte de mi trabajo regar a los hermanos y hermanas y ayudarlos a encontrar el deber correcto. Sin embargo, cuando la casa de Dios necesitaba a alguien, aunque no me atreviera a negarme, me resistía por dentro y ponía excusas para no hacerlo. Eso no es hacer mi deber. Ni siquiera cumplía con las responsabilidades del cargo y me quedaba igual de contenta. No hacía introspección, sino que obstaculizaba el trabajo de la iglesia. No lo dificultaba, tal como había dicho aquella hermana. Recordé que cuando asumí el deber, solo quería hacer mi parte para la obra evangelizadora. Pero me había vuelto un obstáculo, un escollo. A tenor de lo que hacía, ya no era apta para ese deber. Igual no me despidieron, me dieron una oportunidad de recapacitar y conocerme para poder arrepentirme y cambiar. Eso fue el amor y la salvación de Dios. Amén. Sentí entonces un gran pesar y muchas ganas de arrepentirme ante Dios. Gracias a Dios. Una vez que lo comprendiste, ¿te oponías tanto a dejar marchar a la gente? Ya no me oponía tanto. Días después, la líder me envió un mensaje para pedirme el traslado a otra iglesia de un par de miembros del equipo evangelizador. Conservé totalmente la calma al ver el mensaje y descubrí que Dios disponía aquello como una oportunidad para mí de practicar la verdad. Sí. Amén. No obstante, al evaluar a los miembros del equipo, sí me sentí reacia a prescindir de ellos y me pregunté si realmente tenía que dejar marchar a las 2 mejores hermanas del equipo, o si tal vez podría trasladar a 2 que no eran tan buenas. Al pensarlo, comprendí que era egoísta y cometí el mismo error de nuevo. Luego leí un pasaje de las palabras de Dios que quiero compartir. Estupendo. Los corazones de los malvados y astutos rebosan con sus ambiciones, planes y estratagemas. ¿Acaso es fácil dejar de lado esas cosas? No. El truco consiste en ser capaz de cumplir bien con tu deber, incluso cuando no eres capaz de dejarlas de lado. De hecho, no es difícil, solo has de hacer una distinción. Si algo concierne a la casa de Dios y es de especial importancia, entonces no debes postergarlo, cometer errores, perjudicar los intereses de la casa de Dios ni perturbar su obra. Este es el principio que debes seguir. Si los intereses de la casa de Dios no se ven perjudicados y sin embargo tus ambiciones y deseos se ven algo comprometidos, debes aceptarlo y no ofender el carácter de Dios. Eso sería lo básico. Si ensucias la obra de la casa de Dios para satisfacer tus insignificantes ambiciones y tu vanidad, en última instancia, ¿cuál será la consecuencia para ti? Serás reemplazado y quizás eliminado. Habrás provocado el carácter de Dios
y puede que te quedes sin oportunidades. Dios da un número limitado de oportunidades a la gente. ¿Cuántas oportunidades tiene la gente de ser probada por Dios? Esto se determina según su esencia. Si aprovechas al máximo las oportunidades que se te dan y eres capaz de anteponer la realización de la obra de la casa de Dios a tu propio orgullo y vanidad, entonces tienes la mentalidad correcta. Amén. Cierto. La líder organizaba esto porque lo requería la casa de Dios. Y yo no podía demorarlo por proteger mi reputación y estatus. Siempre me preocupó que si trasladaban a los mejores miembros del equipo, se resintiera la labor de nuestras iglesias y me destituyeran. Estaba estancada en mis nociones y malentendidos. ¿Despedirían a alguien que defendiera los intereses de la casa de Dios y guardara su voluntad? No. Destituirían y eliminarían a alguien que fuera egoísta y despreciable, que se negara a dejar marchar a buenos miembros del equipo y con ello se viera afectado el trabajo y los intereses de la casa de Dios. Y aunque yo sí me aferrara a aquellas hermanas, no por ello les iría necesariamente bien a nuestras iglesias. Mis motivaciones eran un error. Si protegía mi reputación y estatus, no recibiría la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo podría obtener buenos resultados en el deber sin las bendiciones de Dios? Cierto. Con estas ideas, mi mente recobró la calma. Y le dije a Dios en mi interior: Dios mío, quiero practicar la verdad y dejar de proteger mi reputación y estatus. Amén. Después, ofrecí a los 2 mejores miembros del equipo evangelizador. Gracias a Dios. Sentí gran paz cuando puse esto en práctica. Me sentí bien así. Amén. Sí, eso es muy sincero y honesto. Engañar y mentir para conservar a la mejor hermana en su deber me hizo sentir culpa e inquietud. Es horrible vivir con corrupción. Sí. Creí haberme transformado un poco tras aquella experiencia. Pero para mi asombro, poco después me desenmascararon. Un día, un líder me dijo que quería que yo facilitara más miembros del equipo de riego, pues en las iglesias teníamos bastantes nuevos fieles bilingües. En el momento en que fui a hacer la selección, reparé en que tendría que ceder a casi todos los bilingües y a los que tenían buena aptitud. Empecé a preocuparme otra vez por mi reputación y mi puesto. Si se iba esa gente, temía que la labor evangelizadora de las iglesias se viera definitivamente afectada o incluso fuera ineficaz. Esa noche, la líder me envió un mensaje para preguntarme por la situación. Sentí mucha resistencia. A cada nombre que mencionaba le respondía con monosílabos. Sí, bien. Cuando me pedía detalles, no tenía ganas de contestarle. Pensaba, yo no quería ceder a estas personas, pero insistes. Estás dejando las iglesias sin gente capaz de cumplir con un deber. ¿Cómo se supone que voy a hacer mi trabajo? Era muy reacia y no podía someterme. En una reunión posterior, vi un video de recitación de las palabras de Dios, que me ayudó a comprender mi corrupción. Vamos a verlo. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: la esencia del egoísmo y la vileza de los anticristos es de una claridad patente. Este es un aspecto particularmente pronunciado. Cuando comunicas con ellos, todo lo que no concierne a su estatus y reputación no les interesa, no les importa, y es como si tales cosas no tuvieran relación con ellos. Nunca tratarían de encontrar la verdad en su interior y entender la voluntad de Dios, y mucho menos mirarían las cosas desde un punto de vista más amplio y pensarían en la obra de la casa de Dios. Dentro del ámbito de la obra de la casa de Dios, es necesario moverse alrededor de ciertas personas
según lo exija el trabajo. Por ejemplo, un líder está a cargo del trabajo de un grupo y es necesario trasladar a un miembro del grupo a otro para que cumpla con su deber, siendo esto requerido por la obra de la casa de Dios. Entonces, de acuerdo con el sentido humano normal, ¿cómo debe tratarse esto? Como corresponde a las circunstancias, el líder debe encontrar un sustituto para cubrir la vacante. Una vez que se haya encontrado una persona adecuada, la persona original debe ser eximida y se le debe permitir ir a donde la obra de la casa de Dios la necesite. Esto se debe a que las personas no son entidades solitarias, sino una parte de la casa de Dios. Deben ir a cualquier proyecto de la casa de Dios que los necesite, a menos que sean transferidos ad libitum, por lo que así se violaría el principio. Si se trata de una transferencia normal que se ajusta a los principios, ningún líder tiene derecho a impedirla. ¿Diríais que hay algún trabajo que no sea obra de la casa de Dios? ¿Hay alguna obra que no implique la expansión del plan de gestión de Dios? Todo es obra de la casa de Dios. Toda obra es igual, y no hay tuya y mía. La casa de Dios coordina a su personal de manera centralizada y según los principios. Esto no tiene nada que ver con ningún líder, jefe de equipo o individuo. Todos deben actuar según los principios. Esa es la regla de la casa de Dios. Y así, los que no siguen los principios de la casa de Dios, que siempre traman y planean por sus propios intereses y estatus, ¿acaso no son egoístas y viles? Utilizan a los hermanos y hermanas, se aprovechan de estas personas capaces para que trabajen por ellos, para que ayuden a mantener la eficiencia del trabajo y consolidar su propio estatus. Esto es lo que pretenden. Visto desde fuera, si no se observa en detalle, esta persona parece muy responsable. Los incrédulos los definirían como élite, como peces gordos, y dirían que tienen una gran habilidad y algunos trucos bajo la manga en lo que respecta a tratar de retener el talento. Es una fuente de envidia entre los incrédulos. Es algo a lo que la gente aspira. Es valorado. Sin embargo, en la casa de Dios es justamente lo contrario. En la casa de Dios esto está condenado. No pensar en la obra más amplia de la casa de Dios, pensar solo en el propio estatus y en garantizarlo sin reparar en el coste de los intereses de la casa de Dios y el daño causado a la obra de la Iglesia. ¿Acaso no es esto egoísta y vil? Al enfrentarte a una situación así, como mínimo debes pensar con tu conciencia. Estas personas son de la casa de Dios. No son mi propiedad personal. Yo también soy miembro de la casa de Dios. ¿Qué derecho tengo a impedir que la casa de Dios transfiera personas? Debería considerar los intereses generales de la casa de Dios en lugar de concentrarme solo en el trabajo de mi propio grupo. Tales son los pensamientos que deberían tener las personas que poseen conciencia y racionalidad, y el sentido que deberían poseer los que creen en Dios. Solo entonces es posible obedecer los arreglos de la casa de Dios. Cuando los malvados ostentan el poder, no poseen tal conciencia y sentido y no obedecen en absoluto los arreglos de la casa de Dios. ¿Qué clase de cosa es esta? En la casa de Dios son incluso tan audaces como para ser obstructivos e incluso se atreven a atrincherarse con sus ideas. Así son las personas más carentes de humanidad, son personas malvadas. De esta clase de personas son los anticristos. Siempre tratan la obra de la casa de Dios y a los hermanos y hermanas
e incluso los bienes de la casa de Dios, todo aquello que está bajo su autoridad, como propiedad privada que les pertenece. De ellos depende cómo se distribuyen, transfieren y utilizan estas cosas. Una vez que están en sus manos, es como si estuvieran en posesión de Satanás, y a la casa de Dios no se le permite interferir, a nadie se le permite tocarlos. En su territorio, ellos son el pez gordo, el mandamás, y cualquiera que vaya allí tiene que obedecer sus órdenes y disposiciones, además de seguir su ejemplo. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza dentro del carácter del anticristo. Amén. Las palabras de Dios revelaban mi estado. Querer mantener a los hermanos y hermanas bajo control y no cederlos a la casa de Dios era egoísta y despreciable, y yo exhibía el carácter de un anticristo. Me sentía muy reacia y reticente cada vez que la líder quería trasladar a alguien de nuestras iglesias. Actuaba con ira y me sentía muy agraviada. No lo acepté hasta que la líder no habló conmigo para ayudarme a cambiar de idea. Y me dijo cosas agradables. Era como la mandamás expuesta por Dios, que quería tener voz y voto en los traslados desde las iglesias, de las que era responsable. Cuando hacían falta personas, podían ir si yo lo permitía, si no, no podían. Nadie podía ir sin mi autorización. Mantenía las iglesias bajo mi firme control y lo tenía todo a mis órdenes. Cristo no se encargaba de las iglesias, yo sí. Era como si los nuevos fieles me pertenecieran. Quería consolidar mi posición gracias a lo que ellos lograran en el deber. ¡Qué desvergüenza! Estas son iglesias de Dios y es la labor de su casa. Pero yo ejercía de reina del lugar que había instaurado su reino. ¿No iba por la senda de un anticristo opuesta a Dios? Sin tu enseñanza, jamás me habría percatado de la gravedad de esto. Cuando la casa de Dios necesitaba trasladar a alguien, yo intentaba de todo para mantenerlo bajo mi control. Solo trabajaba por mi reputación y estatus. En realidad eso es justo lo que haría un anticristo. Sí. Esto me recordaba al clero del mundo religioso. Saben que la Iglesia de Dios Todopoderoso da testimonio de que el Señor ha regresado y expresado muchas verdades. Pero como temen que en sus congregaciones sigan a Dios Todopoderoso cuando comprueban estas verdades y ellos pierdan su estatus, reputación y medio de vida, intentan de todo para apartarlas del camino verdadero. Dicen abiertamente que las ovejas son suyas y que no dejarán que oigan la voz de Dios y los sigan. Consideran a los creyentes propiedad privada. Los controlan férreamente y se pelean con Dios por ellos. Son los siervos infieles, los anticristos delatados en los últimos días. ¿En qué se diferenciaban en esencia mis actos de los de aquellos pastores y ancianos? Controlaba a los demás con el objetivo de proteger mi reputación y posición. Sabía que de no arrepentirme, Dios acabaría condenándome y castigándome con los anticristos. El pueblo escogido de Dios le pertenece a Él, no a ningún ser humano. Se puede trasladar, si es preciso, a cualquiera que haga falta para un deber en la casa de Dios. No tenía derecho a quedarme con nadie en las iglesias que dirigía. Mi deber era capacitar gente para la obra de la casa de Dios. Y es muy normal que los líderes hagan traslados de personas. Me pedían mi opinión con respeto y para facilitar la colaboración. Habría sido correcto incluso trasladar directamente a alguien sin mi consentimiento. Sí. No tenía derecho, no tenía motivo para mantener a nadie bajo control. Sabía que no podía seguir viviendo con tanto egoísmo, que Dios me había dado el aliento en ese mismo momento, entonces ¿por qué luchaba? Tal vez no contribuya mucho a la casa de Dios, pero como mínimo no debo interferir. Tenía que hacer más cosas en beneficio de la casa de Dios. Amén. Después de eso, cuando era necesario, ayudaba contenta con los traslados. Y dejé de pensar en mis propios intereses. Demos gracias a Dios. Una vez,
una hermana a la que había trasladado a otra iglesia me envió un mensaje para contarme que allí habían aprendido mucho en el curso de evangelización. Sentí alegría y vergüenza. Alegría al saber que ellos habían madurado, que sabrían hacer su parte para difundir el evangelio del reino. Vergüenza porque, si hubiera facilitado gente de buena gana y sin interponerme, se les podría haber formado antes y habrían hecho buenas acciones. Me detesté enormemente por no haber despertado antes. Oré a Dios porque no quería vivir más con mi carácter corrupto, sino facilitar buenos candidatos, hacer mi parte para la labor evangelizadora y cumplir con el deber. Amén. Gracias a Dios. Me ha resultado muy útil tu enseñanza. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios.